Amigos queridos, bienvenidos a nuestro segmento de historias de éxito de Plan B Immigration Services. Soy María Laura Bertero, consultora certificada de inmigración. Los saludo desde la provincia de Ontario y quiero contarles que tenemos más de 2,600 familias de Latinoamérica viviendo aquí en Canadá. Bueno, de Latinoamérica y de otros países. El día de hoy tengo una entrevista muy especial. William Ramos, que me acompaña en este momento, nos va a hablar de un tema súper interesante. William no es cliente de la firma, pero es aliado de la firma de Plan B Immigration y alguna vez estuvimos conversando de la importancia del manejo mental y del liderazgo, la inteligencia del liderazgo, que es algo que a mí me quedó retumbando, inteligencia del liderazgo. William es especialista en diseño de modelos estratégicos de liderazgo que permiten que los conceptos más profundos sean aplicables a la vida de manera eficiente y de manera evidente. Y algo que queremos conversar con William es precisamente este tema. Yo sé que migrar, como siempre les digo, siempre da un poco de temor, da miedo, te genera dudas. Y queremos saber precisamente desde el punto de vista mental cómo esto puede afectar incluso a el progresar, el encontrar más oportunidades en la vida. Y es por eso que me acompaña este día un especialista como William, que incluso también tiene programas y cursos de liderazgo que creo que pueden ser convenientes para muchas personas que deciden hacer un proceso de migración a Canadá. Mi querido William, bienvenido. ¿Desde dónde nos acompañas? Cuéntanos desde dónde estás. Gracias, María Laura. Un gusto saludarte. Bueno, estoy en Colombia ahora mismo y feliz de estar contigo compartiendo este espacio que sin duda es un tema demasiado importante en el sentido de que estas decisiones que las personas o los seres humanos tomamos en la vida cambian radicalmente la realidad en la que estemos viviendo. Y ese ha sido uno de nuestros enfoques en estos últimos 25 años, acompañando muchos cambios, desde empresas que se han transformado radicalmente, y por supuesto personas dentro de las organizaciones y las sociedades que toman decisiones importantes o que tienen que tomar decisiones importantes y muchas veces carecen de los recursos. Eso es básicamente la actividad nuestra en estos años de trabajo, María Laura. Lindo, mi querido Encantado. William. Tú eres el creador de un programa, Inteligencia de Liderazgo 4.0 Digital, ¿no es cierto? Claro, de repente los amigos dicen, a ver, ¿qué tiene que ver esto con migración, María Laura? ¿Qué está pasando? No se me vayan. Es que esto es súper importante porque es precisamente el entendimiento del liderazgo emocional lo que permite que unas personas avancen en la toma de decisiones y otros se queden rezagados en el temor, en el miedo al cambio. ¿Cómo es que este programa que tú has creado, William, puede contribuir, por ejemplo, a nuestros queridos clientes o gente que nos ve a través de toda Latinoamérica? ¿Cómo esto puede contribuir? O sea, el programa que tú diseñaste, ¿cómo puede contribuir para una decisión de este tipo? ¿Cómo puede estar ligado esto con la decisión de migrar? Bueno, mira, esencialmente llamamos inteligencia de liderazgo porque la inteligencia es esa capacidad que los seres humanos debemos desarrollar, pero necesitamos gestionar una serie de información útil. Y útil significa que hay información que tenemos que saber reconocer y almacenar en nuestro cerebro, porque desde allí se toman las decisiones. Y liderazgo porque es esa capacidad de dar dirección. Entonces, cuando sumamos las dos, inteligencia de liderazgo 4.0, que es la revolución en la que nos movemos hoy los seres humanos, representa el saber almacenar y saber identificar aquella información útil para resolver una serie de problemas que son generalmente los mismos problemas que se presentan siempre que vamos a generar un cambio en nuestra vida y tenemos que tomar decisiones verdaderamente trascendentales. Entonces, este modelo no solamente ha facultado o favorecido a las personas que tienen que tomar decisiones dentro de una organización,
sino en su propia vida, porque el liderazgo al final es esa capacidad de intervenir en tu realidad y desde allí darle una dirección. Para ello tienes que estar perfectamente preparado con los instrumentos necesarios para que diferentes tipos de problemas que el modelo resuelve, podamos los seres humanos abordarlo con mayor inteligencia, es decir, mayor capacidad y no solamente saliendo a improvisar un poco cargados de esperanza, que es muy importante, pero necesitamos de otros recursos. En esencia, es un modelo que acompaña a los seres humanos a pasar de una realidad a otra y resolver las situaciones que se va a encontrar necesariamente en ese paso de un lado a otro, esencialmente. Qué interesante. ¿Cuáles son los problemas que la gente debe saber resolver de forma inteligente, mi querido William, y cómo aplica esto y problemas, hablemos de la decisión, por ejemplo, de migrar, alguna vez hablábamos de salir de la zona de confort, o sea, arriesgarse y dejar lo que conoces por ir atrás de lo desconocido, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son estos problemas que la gente debe aprender a resolver para dar el siguiente paso? Y cómo se acomoda un poco con esto del inteligencia de liderazgo. Bien, entonces, si nosotros decimos que necesitamos de alguna manera formatear nuestro cerebro, porque en el fondo lo que generalmente el ser humano vive por naturaleza ante una decisión de esta importancia es obviamente el miedo, es el temor, es la preocupación por algo fundamental que de alguna manera es el futuro. Al otro lado de una línea está la esperanza. Entre el miedo y la esperanza está la incertidumbre. Esa incertidumbre se tiene que resolver en la medida que yo vaya avanzando y resolviendo una serie de problemas que son los que usualmente los seres humanos vivimos en un trance de este tipo. En esencia, lo que hemos encontrado es que existen 6 posibles escenarios por donde quienes van a vivir cambios verdaderamente importantes necesitan saber resolver. El primer problema o primer escenario sin duda es el secuestro emocional, que desde el primer momento captura al cerebro humano y le bloquea de forma racional, es decir, le impide que de alguna manera piense, llenándole de miedo, de temor, de terror incluso, y todas las emociones que empujan al ser humano a esa cueva, como yo lo llamo, a ese viejo lugar en donde habita usualmente, que conocemos como el lugar conocido. Entonces, lo primero que toda persona va a vivir necesariamente es el miedo a lo incierto y el miedo a si podrá o no podrá afrontar esta nueva realidad. Por lo tanto, existen recursos para saber gestionar lo que llamamos ese factor emocional ante un cambio. El segundo problema que seguramente tienen que saber resolver es el de construir redes de apoyo en ese nuevo escenario para que sean capaces de hacer parte de una comunidad de personas que les sean útiles como un soporte emocional y relacional. Pasar de una nueva realidad o pasar de una realidad conocida a una nueva realidad, es necesario saber construir una red de apoyo y de esta manera asegurar o evitar, mejor, vivir en soledad, en añoranza, que es lo que hace que el ser humano de alguna manera se arrepienta o ni siquiera dé el paso hacia un futuro mejor. El tercer gran problema es uno muy, muy importante y es el escenario en que las personas necesiten gestionar básicamente la capacidad de ajustarse a una brújula moral, de alguna manera, en otras palabras, cómo debemos ser capaces de gestionar esos valores, en este caso, si viajamos de Latinoamérica a Canadá, cuáles son esos valores de una sociedad que de alguna manera necesitamos saber ajustar perfectamente a los valores nuestros para no generar un choque entre una cultura y la cultura que nosotros vivimos. El cuarto escenario, que puede ser un problema que hay que resolver, es
cómo resolvemos los problemas del día a día ante una nueva cultura. Por supuesto que si traemos una gestión emocional, una gestión de relaciones y una gestión ética perfectamente articulada, los problemas del día a día no van a permitir que el ser humano se ahogue en un vaso con agua. Tenemos que ser hábiles en lo que llamamos inteligencia práctica. El quinto escenario que hemos identificado, quizá el más complejo, es el de saberse adaptar a la nueva realidad. Y eso se logra a través de pequeñas victorias, día a día ir conquistando para vivir la experiencia de sentirse capaz, de adaptarse a esos entornos desconocidos que solo a través de esas pequeñas victorias van permitiendo que el cerebro humano vaya adaptándose a un nuevo escenario. En otras palabras, son 5 tipos de problemas: emocionales, relacionales, éticos, prácticos y adaptativos. Esto es en esencia lo que entendemos como capacidad de adaptación al final a una nueva cultura. Qué lindo, qué chévere, William. Cada vez, o sea, vas hablando de cada punto y yo voy pensando en algunas cosas, ¿no? En el tema del miedo Sí. inicialmente, que algún momento que conversábamos decías que es incluso un tema químico, o sea, que el cerebro lo trabaja de esa Lo manera. produce. Lo produce y claro, uno tiene que saber entender y no quedarse en el miedo de no tomar la decisión, porque cuántas oportunidades de vida perdemos precisamente por el miedo, por el temor, ¿no es cierto? Lo otro, lo que tú dices, el tema de tener una red de apoyo. Es fantástico porque nosotros los inmigrantes decimos, bueno, a la final del día, aquí, cuando tú migras a Canadá o a cualquier otro lugar, los amigos se vuelven una familia, y claro, y tienes también otro tipo de grupos profesionales que te dan apoyo y soporte, y uno tiene que pensar una vez más el temor y acercarse a estos grupos, salir de la zona de confort, porque como dices tú, a veces uno quiere quedarse en la nostalgia de lo que tuvo, en la nostalgia de lo que era. El tema de ajustarse a los valores, me encanta, ahí ya me vas a poner algún ejemplo tú también, porque claro, para nosotros es un choque cultural, para todo el mundo que migra, ¿no? Porque me imagino que el canadiense si migra también va a tener un choque cultural, pero yo lo he visto grandemente, por ejemplo, es chistoso, hay clientes que llegan a Canadá y me hacen preguntas como, ¿te puedo pagar en efectivo para evitar los impuestos? Y yo, no, ya estamos en Canadá y aquí Sí, sabe, sí, aquí sí. nos auditan y si nos agarran es súper malo, pero arrastramos un montón de cositas que de repente no nos damos cuenta y es lo que tú hablas, la escala de valores, ¿no es cierto? La escala ética. Cuéntame un poco, por ejemplo, ¿qué otro ejemplo podríamos tener en este sentido, mi querido William? ¿Qué choque puede haber en este tema En también? esencia, claro, yo creo que la columna vertebral de todo, es el concepto ético de la cultura donde tenemos que llegar. Cada cultura está configurada por una cantidad de tradiciones, de mitos, pero en esencia todo eso se compone o compone lo que llamamos la cultura y los valores de una nueva comunidad. Es como si yo pasara de una empresa a otra. Yo puedo estar en una empresa que puede estar acostumbrada a entregar oportunamente los pedidos o los productos y puedo pasar a otra en donde son un poco más relajados ante eso. El choque de esos valores produce en el ser humano necesariamente un cuestionamiento muy grande. El pasar de una cultura nuestra a otra cultura, necesariamente el apoyo de otras personas que ya conocen cómo se debe vivir es mucho más fácil que cuando uno está solo exponiéndose a elementos culturales que nos pueden exponer a problemas. Entonces los valores que en el fondo son universales son más fáciles de incorporar en la vida cuando tenemos esa red de personas que ya han vivido la experiencia de valores. En otras palabras, si hay algo que tenemos que aprender, y no es un imposible, es estar dispuestos a aprender nuevas conductas, nuevos comportamientos, nuevos significados de lo que puede ser correcto o incorrecto.
Yo creo que el principal choque que uno puede tener de pasar de una cultura a otra, sin duda, es el entendimiento de cómo se convive, cómo se comparte, cómo se construye sociedad. Y eso es un proceso que necesita, primero, tiempo y segundo, sin duda, una red de apoyo. Uno solo, arrastrando ciertas conductas, que yo no diga que sean malas o buenas, simplemente no coinciden con esa cultura, es simplemente eso. Pero sí somos nosotros mucho más orientados a lo fácil, a evitar la fila, a evitar la congestión de ciertas cosas. Estas culturas son culturas muy desarrolladas que se han acomodado y esa es la responsabilidad del ser humano. Entender cómo puedo vivir en esa cultura es parte del ejercicio para vivir mejor, además. Es parte para encontrar una sociedad que nos permita vivir más seguros, más tranquilos. En esencia, creo que es el reto más importante, pero sin duda no es difícil si se tiene una red de apoyo que nos educa y nos enseña cómo se vive en ese nuevo lugar. Claro, pero es increíble. A ver, hay aquí una pregunta difícil, porque como tú dices, venimos de una cultura sin juzgar, obviamente, porque así se formó, así somos, y tenemos un diferente entendimiento de ciertas cosas. Pero increíblemente cuando migras, y yo el otro día escribí algo y decía, es fantástico pensar que cuando migras, y lo he sentido, te conviertes en un mejor ser humano. En un montón de aspectos, empiezas a ser más solidario, empiezas a ser más humano en algunos aspectos. Por ejemplo, yo digo, yo nunca pensé que iba a lavar la basura para poder reciclar y me preocupa hacerlo. Y la lavas, o sea, vas y tu vasito de yogur lo enjuagas y lo pones en el de reciclaje. Y separas los orgánicos, entonces empiezas y empiezas, por ejemplo, a decir sorry más seguido y disculpa y ceder el paso porque aprendes de esta cultura. Y a veces uno pregunta, y cuando yo regreso, por ejemplo, a Ecuador, yo hago lo mismo que hago acá. Claro, es difícil porque a veces es, por ejemplo, yo cedo el paso y la gente no cruza la calle porque no estamos acostumbrados y yo me quedo parada y atrás empiezan a pitar un montón y a la persona que le estoy dando el paso así se vira, se pone incómoda, que me pasaba a mí también cuando llegué a Canadá. Es increíble, porque como tú dices, no es difícil adaptarse porque supongo que es parte del tema del ser humano. Mi querido William, cuéntame de tu programa, a ver, de Inteligencia de Liderazgo 4.0. ¿Cómo ayuda tu programa, por ejemplo, para una persona, una familia, que la mayoría, de hecho te tengo que contar, la mayoría de nuestros clientes son profesionales de alto nivel, son empresarios, y por supuesto, sí, es muy interesante. Y claro, yo sé que ellos esta información la procesan de una manera bien interesante. ¿Cómo ayudas o cómo ayuda el programa de ustedes, porque eso es de lo que se trata, a este tipo de toma de decisiones y de que avancen en cuanto a decidir precisamente hacer ciertas cosas diferentes a las que venían haciendo para tener más oportunidades? Correcto. Sí, María Laura. Mira, el programa como tal es un modelo. Nosotros nos movemos, los seres humanos, por modelos mentales. El ser humano puede fácilmente aprender y desaprender en la medida que se exponga a nuevas experiencias. El miedo es una de las emociones que más de alguna manera han protegido al ser humano. Gracias al miedo el ser humano no ha desaparecido, pero también el miedo es un efecto del cerebro nada más que de una programación. Esa programación es la que paraliza a muchos seres humanos para abordar un mejor futuro. Y la gente se queda simplemente anclada por el miedo, que no es otra cosa más que un efecto químico del cerebro, nada más. Entonces, el modelo de inteligencia de liderazgo básicamente lo que hace es, de alguna manera, se me permite la palabra, reformatear la manera de ver esos 6 problemas que te planteé. Problemas emocionales que tienen que aparecer, problemas de relación, problemas morales, problemas prácticos para tener una mente ágil
y problemas adaptativos para entender la nueva realidad y acomodarnos fácilmente a ella. Entonces, el modelo lo que le entrega a las personas es una caja completa de herramientas y de instrumentos para gestionar emociones, relaciones, valores, problemas prácticos y adaptativos. Este modelo lo que hace es formarle la mente a las personas para que sepan identificar qué hacer cuando los factores emocionales atacan e intentan secuestrar el cerebro, cuando las relaciones de alguna manera se pueden fracturar por esos temas emocionales. Una persona que sea atacada por un tema emocional puede perfectamente hacer que la familia completa quede secuestrada por esa emoción del miedo. Y entonces lo que entregamos es una serie de herramientas soportadas en la neurociencia. Es básicamente la ciencia avanzada de cómo solucionar o afrontar con éxito esos problemas que tendrán que vivir necesariamente, inevitablemente, cuando se pasa de una realidad a otra. Siempre tendrán que abordar temas emocionales, relacionales y éticos. Siempre tendrán que aprender a resolver problemas prácticos de forma rápida. Y lo más importante, siempre tendrán que acelerar la capacidad de adaptarse. Entonces, el modelo le entrega a las personas los cómo gestionar con éxito estos retos que tendrán que saber vivir para evitar llegar a la improvisación, a enfrentarnos con estas situaciones y no saber qué hacer. Yo creo que lo más importante es llenar esos archivos de información de la inteligencia para que sepan resolver y llegar a un escenario sin tanta incertidumbre, sin tanto temor y dispuestos a gestionar con éxito cada situación que tenga que manejar. Eso en esencia lo que formamos, María Laura, es educar el cerebro con nueva información, básicamente. Qué chévere, William. A ver, entonces digamos, alguien que nos está viendo en este momento y dice, sí, o sea, yo siento lo que William ha dicho, me da miedo, me da temor, la familia tiene también temores, tenemos incertidumbre de lo que va a ser, de la adaptabilidad, que es, entiendo, el sexto punto importantísimo del modelo, que ya nos vas a contar ya cuáles son los beneficios. Y lo positivo, o sea, las grandes ganancias que puede tener una persona cuando llega a este sexto nivel, que es la adaptabilidad. ¿Qué puede hacer una persona que tiene toda esta sensación para, por ejemplo, ponerse en contacto contigo? Sé que ustedes dan cursos, ¿no es cierto? Que conviene que vaya toda la familia, el líder de la familia. ¿Qué es lo que deberían hacer, mi querido William? ¿Y qué ganarían al final de esto llegando hasta el sexto nivel? Cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Fantástico. Bueno, sin duda, cuando es una persona que toma la decisión de cambiar su realidad, lo primero que tienen que identificar es cuál es el sentido, cuál es el significado real, profundo, por el cual va a tomar esa decisión, que no es fácil, por supuesto, pero que si se ata a un significado superior, como por ejemplo, vamos a buscarle a la familia un mejor futuro para nuestros hijos, una mejor educación, mayor seguridad, etcétera. Todos los beneficios que un país como Canadá ofrece, sin duda, un país de altísimo desarrollo, ese es el significado que no se puede perder de vista en el sentido del esfuerzo. Es decir, hay que conservar esa mirada por lo que nosotros llamamos se justifica tomar la decisión. Segundo, seguramente si son padres o una familia, los padres son los responsables fundamentales de generar ese sentimiento de seguridad para abordar esa nueva realidad. Si existe en la familia una pequeña fractura de miedo en alguna de las personas, por ahí se puede debilitar el compromiso de la familia de salir unida hacia la conquista de ese nuevo futuro. De manera que, sin duda, a nivel de liderazgo, padres o madres o hermanos mayores deben de estar todos, de alguna manera, articulados bajo un modelo de pensamiento, porque lo contrario quedarían en ese desnivel de entender cada uno de los problemas que se presenten. De manera que, sin duda, lo que siempre recomendamos
es que haya una unión, un equipo, como si fuera una empresa, tomando el programa, estudiando todos los modelos, practicando las herramientas para que antes de viajar ya vayan entrenados a resolver esa serie de circunstancias que tienen que vivir. Eso en primera instancia. Los grandes beneficios, sin duda, es que el ser humano, desde estos modelos de pensamiento, se eleva a un nivel de conciencia que es fundamental. Y de esa manera comienza a sentir que realmente tiene control de su vida. En otras palabras, lo peor que puede vivir una persona es sentirse víctima de las circunstancias. Cuando estos modelos de pensamiento se anclan en la inteligencia del ser humano, lo más poderoso que aparece es el autogobierno. Y cuando hay un autogobierno, ninguna circunstancia le va a quedar difícil resolver. Eso es lo más importante que un programa de este tipo eleva, en la conciencia de los seres humanos, que es muy poderoso para que no se asusten ante los retos que hay que vivir finalmente. De manera que el tomar una decisión de este tipo, humanamente asusta, preocupa, genera angustia. Pero si tienes los recursos y las herramientas que nosotros entregamos, que son herramientas soportadas, como te digo, neurocientíficamente, eso construye una mente poderosa para salir con tranquilidad a buscar un mejor futuro. Qué hermoso, William. El tema que tú hablas de la conciencia es importantísimo, no solo para migrar, sino para cualquier cosa, el desarrollar el sentido de conciencia en todas las decisiones y en todos los momentos que vivimos los seres humanos. Creo que nos pueden ubicar a otro nivel definitivamente. Mi querido William, podríamos hablar horas, que ya algún rato tuve oportunidad de conversar contigo y es hermoso todo lo que tienes que decir. A mí además me encanta que todo es científico, o sea, yo voy mucho por ese lado, que todo sea científico, comprobable, entender el cerebro, pero desde el punto, o mi actuación, mis decisiones, pero desde el punto de vista científico, no solo emocional, o sea, que sea comprobado y que sea demostrado. Correcto. Y ese punto, María Laura, es... Continúa, querido William. Sí, gracias. No, te decía que pues, para las personas que nos están escuchando, no se dejen de sentir humanos cuando hablamos del cerebro. Estamos diciendo es que si en este momento alguien está pensando en tomar una decisión de este tipo, es humano que sienta el miedo, que sienta la ansiedad, que sienta la angustia. Pero también es humano aprender a entender de dónde proceden todos esos elementos que nos toman el cerebro y nos impiden movernos. Correcto. Las pequeñas victorias son esos pequeños retos que tú tienes que ir logrando, conquistando poco a poco. Es humano que sientan esto, pero también es humano que sepamos por qué lo sentimos. Y la neurociencia hoy, que es el soporte de todo este modelo, nos educa, nos prepara para afrontar con grandeza este reto que cambia la vida del ser humano y jamás te vas a arrepentir. Eso es fundamental. A mí me parece fantástico, me parece hermoso decir eso, o sea, ¿por qué? ¿Por qué siento esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el motivo? Y sobre todo, ¿cómo lo resuelvo? Para mí la vida siempre se traduce en soluciones. A ver, y no nos quedemos en el problema, de nada, ¿no es cierto? Vámonos a las soluciones. Entonces, a mí me parece hermoso que haya un programa como el de ustedes que pueda darles estas herramientas y estos recursos que estamos hablando, que venga alguien y te diga, a ver, mira, es normal, como tú acabas de decir, que sientas esto, pero también es normal que si piensas o actúas o haces esto, lo vas a conquistar y vas a dar un paso grande, porque ya el miedo no va a ser el que te secuestre la decisión, como dices tú. Ahora, de aquí en adelante, tú eres un ser humano más poderoso que está listo para abrazar sus sueños, agarrarlos y hacerlos realidad. Ay, sí, se me pone hasta la piel de gallina porque me da un montón de emoción
De verdad, que la gente que nos escucha vea que todo es posible en la vida. Yo soy de esas personas que cree que todo es posible si uno trabaja en su mente. Yo a mis hijas siempre les digo, tienes que trabajar mucho en tu mente, en la fuerza mental, en saber que todo lo puedes lograr y ver la vida con una perspectiva diferente. Si tú, mi querido William, me permites, yo voy a compartir tus datos para que las personas interesadas te contacten, pregunten cuándo tienes los siguientes programas, los siguientes, inicia el siguiente modelo de de inteligencia de liderazgo, que es un modelo, que eso me parece muy importante resaltarlo. Que te contacten, que participen, que escuchen cómo pueden apoyar a su familia en esta decisión tan importante con un programa como el tuyo. Yo te quiero agradecer infinitamente por tu tiempo. Una persona de tu calibre que nos dé tiempo y hablar de esto es muy valioso. Así que yo te abrazo y te agradezco en el corazón que hayas estado aquí compartiendo esta valiosa información con nosotros, mi querido William. No, a ti, gracias María Laura, porque sé que también este espacio lo has creado pensando en cómo somos facilitadores en la toma de decisiones para finalmente encontrar un mejor destino. Todo eso justifica el esfuerzo y para mí ha sido un placer compartir contigo este espacio. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, te mando un abrazo y gracias nuevamente. Gracias. Chao, chao. Encantado. Chao, estés bien.